Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de las presencias literarias. En este caso, pues bueno, va a estar centrada, como ya todos sabéis, ¿no?, en el mundo del cómic. Y bueno, antes de empezar a charlar con nuestro invitado, pues toca, toca acordarse de que ayer nos dejó uno de los grandes. Se fue Carlos Pacheco, que bueno, va a ser una pérdida que creo que, bueno, que nadie va a poder llenar ese hueco, ¿no? Ya no solamente por artista, que lo era, ¿no?, sino también por su calidad humana, ¿no? La verdad es que, bueno, yo tuve la suerte de conocerle hace muchos años, ¿no?, cuando aún dibujaba las míticas portadas de Forum, ¿no?, y el portafolio mutante. Y bueno, en aquellos tiempos su sueño era trabajar en Marvel, ¿no?, o en DC. Este sueño se cumplió, ¿no? Él fue, digamos, miembro de esa tríada de dibujantes españoles junto a Pascual Ferri y a Salvador Larroca, que, digamos, abrieron esa puerta para que luego infinidad de artistas españoles hayan podido ganarse la vida y poder vivir de su profesión, ¿no?, que es la de dibujante, de colorista, incluso algún guionista. Hay poquitos, pero bueno, alguno ha conseguido poner una pica en Flandes, ¿no? Y bueno, pues solamente eso, me gustaría, pues eso, ¿no?, que nos acordáramos, que nos vamos a acordar mucho de él, ¿no?, porque la verdad es que, bueno, yo creo que no hay poca gente que no haya leído algún cómic suyo, ¿no?, o que haya charlado con él unos minutos en un evento de cómic, ¿no? Y bueno, donde quiera que esté, es bastante probable que pueda seguir con esas charlas, ¿no?, tan interesantes. Pues seguramente estará charlando con Jack Kirby, con George Pérez, etcétera, etcétera, ¿no? Porque por desgracia este año está siendo bastante malo, ¿no?, en el tema de que nos están dejando muchos grandes autores de cómics, ¿no? Y nada más, bueno, yo os pido, bueno, que no sé dónde estará, yo no soy creyente, o sea, pero bueno, imagino que en algún sitio estará, ¿no? Y lo que me gustaría es que le dejáramos un gran aplauso. Bueno, pero como dicen los americanos, el espectáculo tiene que continuar, porque bueno, es así, ¿no? Y bueno, pues como decía, este encuentro pues va a estar dedicado ante todo al mundo del cómic, ¿no? España se ha convertido, gracias a esta puerta imaginaria que ellos abrieron, en una potencia de primer nivel que exporta mucho talento, ¿no? Mucho talento tanto al mercado americano, al francés, al franco-belga, incluso en los últimos tiempos hasta el japonés, ¿no?, que parecía un muro infranqueable, pero ya hay algunos autores que están y autoras que están publicando allí, ¿no? Y bueno, de toda esta larga lista de artistas que están trabajando para Estados Unidos, si tuviéramos que hacer una pequeña selección, digamos, de los 10 nombres de dibujantes que, digamos, tienen una popularidad más grande en estos tiempos, ¿no?, pues creo que nuestro invitado estaría dentro de esos nombres, ¿no? Él es Jorge Fornet. Te doy las gracias por haber venido. Ha sido un poco accidentado, la verdad es que ha costado 3 años. Hemos tenido en contra una pandemia, etcétera, etcétera. Un avión cancelado. Y a los señores de Vueling también, que les agradezco desde aquí la cooperación. Es coña, es irónico. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de tu trayectoria desde aquellos primeros tiempos, ¿no? ¿Cuáles fueron las lecturas que te atrajeron como chaval, ¿no?, al mundo del cómic? Yo desde que tengo uso de razón. ¿Sabes las cosas que nunca... Tú no sabes por qué, pero te atraen? Supongo que como cualquier niño de esa época, de los 80, que bueno, no acabas te da por eso y empiezas con lo que sacó Bruguera, pero sin filtro ninguno, como era la época, o sea,
igual las influencias cinematográficas que puedes tener, tú eres, no sé si debes ser de mi quinta un poco más, un pelín mayor, pero no había los filtros que hay ahora con nuestros hijos. Allí un día veías La Clave y veías una película iraní en blanco y negro subtitulada, como que el otro día te ponían Taxi Driver y tú te quedabas con 10 años así, ¿no? con el culo roto. Sí. Y con los cómics era igual, lo que llegaba, porque era lo que encontrabas. Lo mismo te encontrabas un Asterix, que un Tintín, que un Spiderman de Bruguera, y cuando se empezó a editar bien aquí en España, que fue con 5 y Forum, que fue Marvel y DC, entonces ahí es cuando ya te enganchas y ya no te sueltas. Por lo menos lo que me pasó, vamos. Sí, sí, porque bueno, allá en Barcelona sí que había, digamos, un acceso más fácil a los cómics, porque, o sea, por ejemplo, aquí en Cádiz, años 80, principios de los 90, era bastante complicado seguir una colección regular, vamos. Sí, pero yo no soy de Barcelona capital, yo soy de una población cercana, que podríamos tener el acceso que tenéis vosotros, o sea, no habría librerías especializadas, y teníamos construida una ruta de kioscos, que todo el verano, pues si había 15 kioscos en la ciudad, pues cada mañana empezabas por uno, acababas por el otro, y lo que iba llegando, pues lo que tenías dinero lo pillabas y lo que no. Pero a la lotería total, la lotería total. Y eso, y precisamente cuando empiezas ya a leer cómics de Forum y de 5, te das cuenta de que un poco ese universo es el que a ti te gusta realmente. ¿Fue algo tan Es tan que es lo radical? que salía. Si hubiera salido otra cosa, a lo mejor me hubiera enganchado otra cosa. A mí me gustaba dibujar. Dibujar siempre me ha gustado desde que tengo uso de razón. Pero lo que lees al final es lo que te llega. Si hubiera nacido en un pueblo cerca de París, pues a lo mejor estaría dibujando BD. Histórica de esta que te duermes. Sí. ¿Sabes? No sé. Con 35 viñetas con por 35 página. viñetas por página, asfixiado ahí. Pero es lo que te llega, no sé, me gustaba eso, pero ya te digo que lo que cayera en mis manos lo devoraba. Lo devoraba. Tú eres, bueno, como has comentado, te ha gustado desde siempre el dibujo. De hecho, eres autodidacta, o sea, tú no has Sí, yo no he ido a una estudiado... escuela de arte en mi vida. Ajá. Pero yo soy un rara avis también, ¿eh? No es lo que suele pasar habitualmente. O sea, ahora hay mucho más acceso a las escuelas de arte. Yo creo que con 4 o 5 años en el cole te daban unos cuestionarios, una cosa muy extraña, porque tú eres un niño y te empezaban a preguntar, no sé, para ver si tenías la cabeza rota o no. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué crees que vas a ser de mayor? Este tipo de test de la Unión Soviética comunista. Sí. Y tú ibas poniendo ahí, y ya con 4 o 5 años ya ponía, ¿qué quieres ser de mayor? Dibujante de cómics. ¿Qué crees que vas a ser? Dibujante de cómics. Y abajo, y a lo mejor director de cine. Y ya te digo, cuando acabé el colegio, las escuelas de arte eran de pago. Mi familia era humilde, solo trabajaba mi padre. Sí. Y yo dije, quiero ir a hacer arte. Y mi padre me dijo, sí. Déjalo. Exacto. Y hice pues 3 años de formación profesional hasta que me echaron porque yo no sabía lo que era un soldador, me había quemado ya más veces que... Y nada, lo dejé porque realmente me gustaba y me gustaba dibujar, pero claro, sí que tenía otros amigos que tuvieron acceso a ir a la escuela Massana en Barcelona, escuelas de arte de verdad que podías salir de ahí con conocimientos. Pero no fue mi caso. Y digo que es un rara avis porque yo entré en esto de los cómics con 37 años, hace 10. Yo seguí mi vida, seguí leyendo cómics, pero llegó un momento, tú lo sabes, en que te haces un poco mayor, te echas novia, Claro. acabas incluso teniendo un hijo y acabas trabajando en cosas habituales, con lo que al final me encontré con 36 años y yo tenía mi trabajo, trabajaba en un concesionario Ford, con los coches, Sí. que no es que me gustara, pero tenías trabajo. Es lo que había, claro. Tenía mi hipoteca, mi familia y poco más. Poco más. Yo había dejado lo de los cómics ya prácticamente por, bueno, una afición que ha quedado atrás y un sueño frustrado como tanta gente. Y gráficamente, ¿cuáles son esos autores que te llamaron? Porque claro, yo creo que la gran mayoría, yo creo que el 100% de los dibujantes, incluso los guionistas y los escritores, al principio siempre tenemos un referente, ¿no? ¿Cuáles eran esos dibujantes que a ti, digamos, tú al principio copiabas, digamos, ¿no? Bueno, básicamente, al estar unos 10 o 15 años desconectado de la industria, los referentes que yo tenía eran los de los 80, principios de los 90, aparte de lo que vas leyendo, que hay los 70 y los 60. Pero es que sucedieron una especie de diferentes cosas que te hacen que a veces la personalidad que tú tengas como artista venga definida
por no haberlo sido antes. Claro. No sé si se me entiende. O sea, yo llegué con 37 tacos, tenía mi curro y tal, y dije, bueno, me ocurrieron unas, por desgracia murió mi padre de cáncer con 52, 53 años. Que le puede pasar a cualquiera. Ya. Pero yo, ¿sabes eso que te hace el clic? Que dije, hoy estamos y mañana no. Exacto. Y le di un vuelco a mi vida, o sea, cogí y dije, pues ¿qué quiero ser? Pues si he querido ser siempre dibujante de cómics, pues voy a intentar por lo menos hacer un cómic para publicarlo en España, aunque sea una editorial pequeña, pero yo no me quiero ir sin haber publicado algo, porque es la ilusión de mi vida. Y me hice un portafolios y tal, con un proyecto de cómic que guionizaba yo, que en esa época pues, estaban de moda los cómics estos ombliguistas, donde todo el mundo explica lo que le ha pasado en su vida, como si fuera lo más importante que le ha pasado a cualquiera. Sí. Y hice un proyecto así, pero con un estilo súper indie, súper europeo, mucho más parecido a lo que está sacando La Cúpula, cosas así. Porque de hecho yo hacía años que no leía superhéroes, años. Yo me compraba pues Daniel Klaus, Chris Ware, cosas así. Claro, más independiente, ¿no? Más independiente, más... Y llevé el proyecto al Salón de Barcelona, que venían editores, y hablé con La Cúpula, estaban bastante interesados, hablé con Astiberri, porque aunque yo no tuviera práctica y hubiera estado muchos años sin dibujar, todavía tenía un poco de mano. Y por puñetera casualidad de la vida, estaba allí Cebulski, que ahora es el jefe de Marvel, y en aquel entonces era el Talent Search, que lo llamaban, que iba por todos los países del mundo buscando talentos. Y llegó, pues como estaba aquí, y cogió mi portafolios. Y se lo miró, por las tardes te ponían, pues él solo entrevistaba a 10 personas al día. Sí. Pues hoy han sido elegidos para la entrevista fulanito y tal. Y llegó allí para los de La Cúpula de Astiberri y veo que me van a entrevistar los de Marvel. Digo, ¿y esto? Si yo no he traído nada para Marvel ni nada. Y sí, entré allí. ¿Fue casualidad que él cogió tu Estaba allí encima, no fue casualidad porque llevaba tres portafolios. Vale. Hice La Cúpula, Astiberri y esto había Marvel DC, Glenat en Francia. Hice Pito Gorgorito. Vale. Para no llevármelo en la mano. Hostia. Pues va el cabronazo y me llama. Y entré en la entrevista y me dijo en inglés, oye, ¿qué tal estás? Y tal. Dice, mira, coge tu portafolio porque es el único que no parece un catálogo de esteroides culturistas. Porque claro, yo dibujaba gente normal. Pero para que veas, o sea, si yo hubiera ido con un portafolio de superhéroes total, no me hubiera mirado ni la cara. Y me entrevistó y me dijo, ¿quieres hacer pruebas para dibujar Daredevil? Yo me quedé así como congelado, cogí mis pelotas del suelo y dije, sí, señor. Me fui para atrás, como Homer cuando se va para su casa. Con el seto, ¿no? Y le dije que sí, y me dio su mail y tal, y sí, a las 2 semanas le mandé un mail y me mandó un guión de Daredevil, de Peter David, creo que era, de 5 páginas, y yo pues estuve una semana haciendo las páginas. Yo no había publicado una página de cómic en mi puñetera vida, nunca. Y aquello fue un puto desastre, claro, no tenía ni idea. Hice las páginas, la mandé y me dijeron, nos gusta mucho lo que vemos, pero no tenemos nada para ti. Claro, nos gusta mucho lo que vemos, pero fue un desastre. Pero me hizo el clic, dijo, coño, si este tío ha visto algo, vamos a probar. A lo mejor tengo la posibilidad de dibujar una puñetera página de cómic en mi vida y no me muero sin haber hecho nada. Y me pasé todo el siguiente año haciendo páginas de prueba de cómics de superhéroes, Doctor Extraño, los que me gustaran, pero solo de prueba, para el año siguiente, cuando viniera gente de Marvel y DC a Barcelona, llevarles el portafolios. Y así lo hice. Y fui, lo llevé, y otra vez me llamaron para entrevistarme. Era Cebulski otra vez, con otro editor, con Daniel Ketchum. Y me dijeron, mira, te vemos que estás a punto de conseguir publicar. Te vamos a ir mandando guiones y esto va a ser como si fuéramos en los profesores de la autoescuela, y cuando sepamos que tú ya más o menos sabes conducir, te vamos a dar la oportunidad. Yo salí de allí dando saltos. Digo, joder, no he publicado una página en mi vida y aún voy a entrar en Marvel del tirón. Vamos, que no te lo crees. Como si no has jugado fútbol en tu vida y te llaman del Barça o del Madrid. Sí. Y envié un mail a las 2 semanas, envié otro mail a las 3 semanas y él no me contestó ni Dios. O sea, ya no tuve más contacto con ellos, que suele pasar. Suele pasar. Claro. O claro, ellos vienen aquí a España, les pagan el viaje, tal y cual, y hacen entrevistas a un montón de gente. Y a lo mejor no todas están al nivel o no todas están interesados, pero bueno, claro, no te van a dejar que te vayas de allí sin un ápice de esperanza, por lo menos. Y como no contactaron conmigo, dije, mira, ¿sabes qué? Ya estoy harto de... Voy a hacer un proyecto de cómic para publicarse en Francia, de superhéroes, haré yo el guión, y si les gusta bien y si no también, pero yo sacaré el cómic igualmente.
y hice un proyecto de cómic, escribí el guión y hice como en un año, como 64. Yo estaba currando en el taller todavía, o sea, yo trabajaba, curraba, dibujaba por las noches, básicamente. Hacía a lo mejor 10 horas en el taller y luego me iba a casa y dibujaba. O en la hora de comer también dibujaba allí. Me llevaba la comida, un tupper y dibujaba allí. Y hice como 64 páginas al lápiz, una burrada. Súper currado de un superhéroe en Barcelona, con el dragón y tal y cual, salía todo Barcelona. Porque me fui dije, bueno, si en todos los países tienen un superhéroe que define, vas a Bélgica y compras un Tintín, o vas a Francia y compras un Asterix, aquí no tenemos nada que Mortadelo y tal. Digo, pues vamos a hacer algo de aquí que se pueda vender a los turistas que vengan. Y ese año fui con esas páginas del álbum a Barcelona, y ese año sí me entrevistaron todos. Me entrevistó la de Katy Cooper de DC, Nick Love, que era el editor jefe de Spider-Man en Marvel, y todos me dijeron lo mismo: nos gusta mucho, en menos de 2 semanas te queremos a bordo. Yo estaba todavía currando, porque claro, yo no iba a dejar aquello porque tenía que pagar la hipoteca, tenía que pagar todo. Y dije, bueno, ya me llamaréis, y si no, pues yo sigo con lo mío. Y sí, tú, a las 2 semanas, el mismo día, me estaban llamando de Marvel y de DC para darme un número de Batman, y de Marvel para darme los Thunderbolts, que era un supergrupo que estaba el Punisher, Electra y tal y cual, un número cada uno. O sea, me dieron la primera oportunidad el mismo día. Yo estaba que no me lo creía. No me extraña. Y luego piensa cómo lo vas a hacer, porque yo no había publicado una página en mi vida. Luego te entra el acojone de a ver qué coño hago. Pues claro, aquí tú vas con la cucharilla y te vendes. Sí. Yo aquí he publicado un montón. Pues claro, tú no puedes ir allí y decir que estás pidiéndole a un tío que si no sale el cómic en Estados Unidos, les penalizan con una multa. Que es algo que se va a leer en todo el mundo. Que te dé la primera oportunidad a ti, que no te conoce de nada, que vives a 5.000 kilómetros y además le estás diciendo que no has publicado una página en tu vida. O sea, es mucho confiar. Mucho confiar. Pues claro, yo iba allí como si ya he publicado trabajos aquí y tal, o sea, soy un tío, yo no dije que curraba en un taller, ni de coña. Pero bueno, y me dieron la primera oportunidad y nada, estuve haciendo una locura, esos 2 meses estuve haciendo el número de Batman y el número de Thunderbolts, trabajando en la mesa del comedor de mi casa mientras curraba, o sea, lo hacía 2 números al día, 2 números al mes, currando por la noche. Joder. Pero me lo saqué adelante. En DC, la editora con la que trabajaba, que me dio la oportunidad, se fue a Marvel, con lo que me quedé sin contacto en DC, y en Marvel les gustó y me dieron un par de números de Lobezno. Yo seguí trabajando y cogí, y al final dije, bueno, me tengo que decidir entre una cosa u otra. Si yo quiero ser dibujante, pues o pillo el tren ahora o ya no lo pillo. Y al final, pues lo que te decía, de que la experiencia de a lo mejor no haber estado en el medio antes te ayuda a cómo reaccionar ahora, pues yo empleé pues lo que yo pensaba que había que hacer normalmente, pero para venderse uno mismo en vez de a vender cualquier producto. Pues cogí lo poco que tenía ahorrado y me fui a Nueva York 3 o 4 días, porque la editora me dijo, si vienes por aquí, avísame, nos vamos a comer y tal. Pues me fui allí y me fui a las oficinas de Marvel, los conocí, me llevaron a comer, al chino que te comentaba abajo en Broadway, y estuve comiendo con ellos, y a la semana de estar aquí, pues ya tenía una saga, 5 números de X-Men que me habían dado. O sea, no es lo mismo contratar a un tío que no conoces, que darle la mano a la gente que trabaja allí, que te miren a los ojos, que sepan que hay una persona detrás del mail. Y empecé a trabajar para Marvel. Estuve como 7, 8 meses. Y de repente, ahora voy a explicar mi vida aquí, a lo mejor tienes más preguntas. Tira, yo... Si tenéis preguntas, o sea, que yo me voy por los cerros de Úbeda, cortarme o levantar la mano o lo que sea. Que yo os explico una base, que es lo que suelo explicar, porque yo he ido a charlas de estas y al final el tío te explica, no, esto lo hice así, esto lo hice así, pero en realidad a vosotros eso no os interesa, lo que os interesa es abrir la puerta. Claro. Es una charla de Bryan Singer en Sitges, la basó solamente en cómo consiguió rodar Sospechosos Habituales. Y dijo, la gente esperando que hablara de Lobezno y de X-Men, dijo, eso da igual, eso son decisiones laborales de después. Lo que yo quiero explicar es cómo llegué allí, para que gente que está intentándolo, pues coja esa experiencia y la haga suya. Bueno, total, a lo que iba. Dio la casualidad de que pues yo tenía mala suerte con editores al principio, que toda la gente que conocía en Marvel se fue de Marvel, por una cosa o por otra. Y cuando había dejado mi trabajo en el taller y todo, había hecho 5 números de X-Men, bastante malos, todo se ha dicho, porque claro, yo no tenía ninguna experiencia. Yo iba a escanear las páginas en la fotocopistería debajo de mi casa. Y trabajaba en la mesa del comedor con Rotrings, Navidad, Nochebuena, yo estaba ahí, pim. Claro, porque una oportunidad así,
Sí, no la puedes aprovechar. Y más con lo que te llegaba, porque yo no conocía a nadie en el medio, a nadie. No es que pudiera llamar a fulanito y decirle, oye, ¿esto cómo lo haces? Yo te iba a decir, Oye, no, ¿me puedes escanear? Yo no ¿tú conocías pertenecía. a ningún autor? Yo no pertenecía a nada de eso. Ujú. Yo estaba en mi casa, pero no pertenecía a ningún sitio. No conocía a nadie. Pues claro, yo lo hacía como pensaba. Y yo mandaba las páginas y le preguntaba al editor, ¿pero de verdad te gusta? Y decía, sí, sí, estamos muy contentos con tu trabajo. Y yo no me lo creía, por eso lo preguntaba cada vez. Aquellos deberían pensar, este gilipollas. Y escaneaba las páginas abajo y las mandaba como estaban. Y pues hice 6 números y los editores se fueron y de repente pues no tenían nada más para mí y me encontré que ni tenía trabajo en Marvel ni en DC, había dejado el del taller y me quedé sin trabajo durante 6 meses. 6 meses durillos, claro, porque yo ya había tenido un crío y me quedé, pero colgadísimo, Claro. colgadísimo. Y bueno, al final dije, bueno, si he seguido por este camino, pues voy a intentar. Tenía 1 año de paro, creo, o 2 años. Ujú. Digo, pues hasta que se agote esto. Si esto no funciona, pues me vuelvo a lo de antes. Total, ya sé lo que es levantarse a las 6 de la mañana a pasar frío. Ya. Lo he estado viviendo muchos años. Así que decidí dar el salto al digital, porque estaba viendo que era lo que la gente ahora, cuando empezaban las fintechs y Estaba tal. usando, ¿no? Bueno, te estoy hablando de hace 8 años, Eso te iba a no decir, mucho más. hace falta. Y me compré una fintech y empecé a trabajar en digital y hacía el mismo horario en casa como si trabajara para ellos. Me levantaba a las 8 y estaba todo el puto día dibujando hasta la noche. Hasta que conseguí acercarme a lo que yo realmente buscaba, que al final te lo da la práctica, porque al principio me pilló muy verde. Pero luego cuando ya llevaba 6 meses practicando con el digital, no toqué el papel, lo que te decía, no toqué el papel Sí. para nada, para hacerme con el programa, me vi tutoriales de YouTube, porque claro, no había ningún sitio que te enseñaran a manejar aquello. Y cogí y hasta que tuve el programa por la mano y empecé a trabajar con algo que a mí me gustaba más o menos cómo quedaba, mandé más muestras y tal, hasta que pude volver a entrar. Conocí a David López en Avilés, que él me ayudó, oye, pues mira, esto que estás haciendo es muy guay, y mandó un mail a Marvel y dijo, oye, este es amigo mío y hace tiempo que trabajo para vosotros y ahora ya no, y me dieron la oportunidad con 3 páginas de Doctor Strange, 3 páginas en un número. Sí. Les gustaron bastante y luego ya empalmé a hacer lo de la película con los de Marvel Studios y ya hasta hoy, sin parar. La verdad es que resulta bastante curioso, ¿no? El que no solamente seas una, como tú mismo dices, una rara avis por ser autodidacta, sino que, bueno, hay una gran cantidad de dibujantes españoles que para abrir esa puerta de Marvel o de DC tienen a un agente. ¿Tú en ningún momento pensaste o es que tampoco... yo envié mi portafolio a los agentes, pero no me quiso ninguno. Ajá. No, porque ya estaban llenos o porque no les gustaba mi trabajo, lo que sea, yo me tuve que buscar la vida solo. Ujú. Pero es que no tenía vuelta atrás, o sea, había quemado las naves. Claro. Era o para adelante o nada. Ujú. Y lo peor que me podía pasar que era que no pudiera, pues eso ya lo había vivido. Ya. Y quizás si no hubiera venido de un mundo que no pertenecía al que quería entrar, no hubiera tenido quizá, pues yo qué sé, la calma para hacer todo eso, o de la forma que actué. Yo empecé, pues yo acababa de trabajar con un editor, pues le mandaba una página, se la regalaba, yo qué sé, como una persona normal que quiere venderse, que quiere... Ya. Pues empecé a hacer ese tipo de cosas y yo qué sé, una mezcla de suerte, de trabajo y buenos proyectos y pues al final, pues mira, hasta hoy. Yo personalmente conocí tu trabajo a través de las redes sociales. Empecé a ver pin-ups de John Constantine. Claro, los pin-ups esos son commissions, porque cuando yo no tenía trabajo, Claro. los commissions son dibujos por encargo. La gente pues te ve un autor que le gusta o que cree que va a ser prometedor en un futuro y tú estás cobrando 100 euros por dibujo y esa gente lo compra o porque le gusta tu trabajo o porque cree que dentro de 2 años eso va a valer 1000. También. Entonces yo dije, ¿esto qué es? Oh, dibujos por encargo. Pues mira, lo pongo en las redes sociales si alguien quiere. Y empecé a hacer esos dibujos por encargo y los dibujos por encargo que iba haciendo los posteaba sobre todo en Twitter, que vi que era una red social que para encontrar trabajo, para ganar popularidad en el trabajo, Instagram todavía no estaba rodada del todo. Era la que más me ha funcionado y más me ha funcionado siempre, porque de hecho hay trabajos que me han entrado por privados y editores que me han contactado por privados de Twitter y todavía a día de hoy. Y empecé a colgar dibujos en Twitter y empezaron a tener mucha repercusión y mucha bola. Precisamente porque el estilo que yo buscaba y el que quería plasmar era el de dibujantes de los años 80. Claro,
porque yo había estado mucho tiempo desconectado del medio, yo no sabía las tendencias que había ahora, las tenía un poco, pero lo que a mí me gustaba era lo que viví, lo que leí en la Marvel de los 70 y 80, Mazzucchelli, Frank Miller, claro, etcétera, etcétera. Y como hay mucho público que es de la misma quinta, pues eso empezó a tener repercusión porque la gente reconocía un estilo que ya hacía años que no había visto. Exacto. Y eso quizá fue una de las llaves para que yo empezara a tener éxito de verdad. O sea que las redes sociales, digamos que te ayudaron bastante. Sí, a mí mucho. Tanto para darte popularidad entre el fandom, ¿no? Como sí, para el tema de los trabajos, ¿no? De hecho, el acabar dibujando a Batman ha sido gracias a Twitter, porque Tom King me contactó por Twitter. Me mandó un privado. Me dijo, oye, me gusta tu trabajo, a ver cuándo trabajamos juntos. Joder. Increíble. Es que, y hay muchos editores que me han ofrecido trabajo a través de Twitter y no sé, yo lo encuentro una red útil. Ahora no sé con el Menda que le ha comprado, pero con el Elon Musk. ¿No? Pero antes era una herramienta útil, ahora mejor ya no. Ahora sabes, ¿no? Por eso, ¿no? Os tenéis que ir a Instagram. Has trabajado también para independientes. Empecé al principio, ¿no? Llegó cuando hice lo de la peli de Doctor Extraño, que fue una cosa muy guay, porque no trabajé directamente con... O sea, cuando trabajas con Marvel, la división de New York, que es la de los cómics. Pero cuando acepté el trabajo de trabajar en la peli, haciendo los cómics de la peli de Doctor Extraño, trabajas con los de Marvel Studios que están en Los Ángeles, en Hollywood, que no tienen relación con los otros. Hay un editor de enlace, y hice muy buenas migas con el guionista, con Will Corona Pilgrim, que era en aquel entonces, ahora ya no, pero era como el jefe de desarrollo de Marvel Studios, y habla un poco español y tal, y hicimos muy buenas migas, y fue muy guay, porque yo estaba haciendo el cómic cuando todavía no había salido la peli, pero yo tenía acceso a la web que te dan, y yo veía las pruebas de Industrial Light and Magic de las cosas que hacía el Doctor Extraño con un tío en un parking, que lo animaban, tenía hasta los planos de la capa. Y fue algo muy divertido porque yo veía lo que iban rodando, porque lo iban colgando en la web. Eso sí, todo tenía mi nombre en marcas de agua para que si se filtrara algo me cortaran la cabeza. Firmar algún documento. Pues tuve que firmar de confidencialidad, que dije yo, aquí van a venir los SWAT con helicópteros, como yo diga algo. Pero fue muy guay, fue una experiencia muy chula trabajar con Marvel Studios. De hecho, luego repetimos con Avengers Infinity War, que también hicimos un cómic precisamente con Will también. Y es chulo currar con los de Marvel Studios. Lo que pasa es que el problema de Marvel Studios es que nunca sabes dónde... En este caso sí, porque hacíamos los cómics y entonces salían en digital antes, salían en papel antes, y era como el preludio de la peli, entonces tú ves los trajes antes que nadie, ves toda la mandanga. Pero ahora he hecho un par de movidas para la última peli de Thor. Sí. Y yo hice ilustraciones, querían como si fuera una portada de los 80, con Thor y la Thor. Los dos con un rayo animado, como si fuera tipo vintage. Y yo no sé dónde lo han puesto. O sea, lo mismo voy un día al hotel de Disney y Marvel y me encuentro mi dibujo en un mural. Una camiseta, ¿no? Como que me la encuentro en una camiseta. En principio lo tuvo que supervisar el Waititi. Se ve que lo supervisa más o menos todo. Pero no sabes dónde te lo vas a encontrar. Lo mismo, ya te digo, me lo encuentro en una camiseta, como que me lo encuentro en una figura, como me lo encuentro... Y entonces como un poco disparar al aire. De todas maneras, yo prefiero hacer cómics porque es lo que me gusta. Me han salido trabajos de ilustración y movidas, pero yo estoy en esto para hacer TVOs porque es lo que me ha amado desde pequeño. Y es lo que me gusta hacer, contar historias. Sí, pues además ahí, o sea, la profesión de dibujante ilustrador, digamos que hoy en día tiene muchos campos, ¿no?, donde te puedes ganar la vida. En el de los videojuegos, creando personajes, ¿no? Pero tu sueño ha sido y sigue siendo el de las viñetas, ¿no? Sí, y en estos proyectos tan grandes es muy difícil que tu firma se reconozca. O sea, tú puedes trabajar en películas de animación, puedes trabajar haciendo pósters de pelis, puedes trabajar en Marvel Studios, haciendo diseños, pero nadie va a conocer tu nombre. Aquí sí, aquí estás en la portada. Aquí la gente que compra Batman del Fornés porque está el Fornés en la portada. Claro. O sea, es un trabajo donde se reconoce tu trabajo mucho más. Aparte que a ti te envían el guión o tú recibes el guión y todo el resto del desarrollo es tuyo. O sea, es lo más cercano a ser un director de cine con un presupuesto ilimitado. Porque tú decides las tomas de cámara, cómo vas a explicar la historia, el emplacement, la localización de los bocadillos. Los efectos especiales. Los efectos especiales, el estilo que le quieres poner, si lo conviertes... O sea, el guionista te explica a ti la historia y tú la trasladas en imágenes. Pero en realidad que estás contando la historia al lector final eres tú. Claro. Tú puedes coger un guión súper luminoso y transformarlo en una historia súper oscura. Y al revés.
Y ese nivel de poder que tienes a la hora de explicar la historia, es, no sé, para mí, si lo que realmente quieres es contar historias, me parece muy difícil de igualar, ¿eh? Ajá, porque tú, en tu caso particular, ¿tú qué prefieres? ¿Que te den un guión tipo plot, más libre, digamos, o un guión técnico donde te indican viñeta 1, Te viñeta 2? encuentras de todo, pero como en todos los trabajos, o sea, cuando estás aquí, hace lo que te dicen. Claro, Cuando estás, como decía Guillermo del Toro con el bocadillo de mierda, mi objetivo es llegar arriba y que el bocadillo de mierda, en vez de ser así, sea así. sí. Pues, como en todos los trabajos, cuando empiezas, tienes muy poco poder de decisión, pero de hecho te autolimitas tú, Ujú. porque dices, no voy a decir esto porque estoy empezando y porque no se me conoce y porque aquí el famoso es el guionista, miedo, no voy a un poco decir el lo miedo, otro. ¿no? Pero en la época en que yo acabé Doctor Extraño, Ujú. yo veía que en Marvel solo me estaban dando páginas sueltas, numeritos, y yo quería hacer algo más largo para demostrar un poco el potencial que yo tenía, Sí. o que creía que tenía. Y preferí irme a una editorial pequeña, que sí que me pagaban menos, pero que me daban total libertad creativa. Y ahí fue cuando me di cuenta de que podía poner mucho de mi parte. Hice Magnus para Dynamite con Sí. Kyle Higgins, Ujú. que era una historia de ciencia ficción con una psicóloga de robots, donde separábamos el mundo real del mundo virtual, que era como en una nube. Ujú. Y se me ocurrió pues hacer unas portadas muy locas. Decidí usar dos estilos diferentes de dibujo, uno para el mundo real mucho más realista y uno en plan Kirby, que incluso le ponía las texturas de cómic antiguo cuando estaban en la nube. Eso no se ha editado en España, pero en Estados Unidos se puede encontrar todavía. Y todo eso hizo que un cómic que en principio podía pasar sin pena ni gloria, a pesar de que el guión de Kyle era muy bueno, pero los productos de Dynamite tienen una distribución mucho más limitada, Claro, sí. y un público mucho más limitado Ujú. que el que te puede dar una exposición como Marvel o DC. Que ese cómic destacara. De hecho, se fijaron en mí en Marvel otra vez, se fijaron en Aftershock, en DC, y eso hizo que, coño, este tío que ha cogido le han dado libertad y mira lo que ha hecho, Mola algo lo que ha hecho. por lo menos diferente. Ujú. Y a partir de ahí, pues nada, subí otro escaloncito y me fui a hacer Hot Lunch Special, que ese sí que está por ahí, Sí. porque me llamaron de Aftershock, el editor que tenía en Marvel, que es Mike Marsh, se fue a Aftershock y tenía una historia de serie negra de unos mafiosos iraníes afincados en Estados Unidos, que me pareció muy guay. He tenido siempre muy buena relación con los guionistas, por suerte o porque la he cultivado también, Ujú. porque con los guionistas pasa lo mismo, o sea, los guionistas buscan siempre dibujantes que tengan proyección, porque ahí hay una relación que puede llegar más adelante. O sea, yo con Elliot, que es el guionista de Hot Lunch Special, yo veía que era un buen guionista y que podía llegar a hacer proyectos grandes. Y él a lo mejor vería lo mismo de mí y he seguido cultivando la relación y nunca sabes, o sea, yo no soy ningún artista tan tonto como para dejar escapar un guionista bueno, ningún guionista tan tonto como para dejar escapar un dibujante bueno. Entonces se van creando relaciones y sinergias que te van haciendo ir subiendo escalafones y hacer cada vez proyectos más grandes. Y hicimos esa miniserie de 5 números, que también quedé bastante contento, sobre todo porque los derechos son nuestros. Si hacen serie de televisión o peli, lo que sea, los derechos son 100% nuestros. Eso es nuestro y eso está ahí. Y luego a partir de ahí, pues ya fue cuando Tom me dijo de hacer algo con él en Batman, ya empecé a trabajar para DC y Marvel a la vez, y luego estuve como 3 o 4 años trabajando para DC y Marvel a la vez, hasta que ahora pues estoy en exclusiva con DC porque me lo ofrecieron también en Marvel, pero me convenía más DC, Ajá. y ahora los próximos 2 años estaré con Estás ellos. ahí en DC, ¿no? Tu estilo remite mucho a lo urbano, ¿no? Tanto en los pin-ups, en estos pin-ups que te decía yo, que estas commissions que veía en redes, ¿no? La verdad es que me llamaba mucho la atención eso, ¿no? El gusto por el detalle de lo urbano, de las calles, de las farolas, las fachadas, etcétera, ¿no? Y creo que uno de los personajes que se ajusta mejor a eso es Daredevil, ¿no? O Daredevil, bueno, Daredevil. Allí dicen Daredevil. Daredevil, por eso, bueno, aquí estamos en Cádiz, ¿sabes? Un poquito más bruto. Y entonces, digamos que cumples otro escalafón más de ese sueño, ¿no? Al trabajar con el personaje y encima con uno de los guionistas que en estos momentos es de los más hots, como dicen allí en Estados Unidos. Sí, ya te decía que he tenido mucha suerte con los guionistas. Chip Zdarsky, porque todo eso viene de lo mismo, de la misma filosofía de antes. O sea, me acusaron los primeros cómics de que era una mierda porque yo no dibujaba fondos. Pues intenté coger mis puntos flacos y hacer los puntos fuertes. Y me pasé 2 meses dibujando edificios, dibujando calles, cuando al final se me reconoció mi trabajo por los fondos que hacía. Curioso. O sea, es curioso por dónde te lleva la vida o por dónde te la llevas tú. Sí, sí. Y a raíz de eso,
que parecía que se me daba bien el storytelling, el explicar historias y tal, pues cada vez tenía proyectos, cada vez tenía más guionistas que me buscaban más y la oportunidad, estaba haciendo yo ya Batman y la oportunidad de hacer Daredevil con Chip Zdarsky me gustaba porque el tío quería hacer algo como lo de Miller en los 80, quería, pero no tenía más, no te da más la vida, o sea, un guionista sí que puede hacer 4 o 5 cómics al mes, pero un dibujante uno como mucho. Y aún así me dieron mucho tiempo, el editor fue insistiendo, venga, haz esto para nosotros, a ver si quieres hacerlo, y yo tenía ganas, pero es que no das para todo. Pero claro, como fan de haber estado sin hacer nada, a que de repente en 3 o 4 años estés dibujando a Batman, te den para dibujar Daredevil, hayas dibujado Doctor Extraño, quieran que dibuje los X-Men, quieran, pues es como, ¿dónde firmo? Claro, quiero más horas. Ya. Pero no daba abasto. Y al final acepté hacer un arco de 4 números, o 5 números hice, y los hice a la vez que estaba dibujando Batman. O sea, un puto locurón. Pero bueno, creo que no quedaron mal del todo, aunque me he quedado con las ganas de pillarle una temporada más larga. Claro. Pero como ha sido todo tan meteórico, claro, no he podido estar un tiempo, excepto con Rosa, que hemos hecho 12 números, trabajando con tiempo y tal. Lo de antes ha sido un Batman, 3 meses, 4 meses, 5 meses dibujando a Batman, Daredevil a la vez, y ahora de repente te dan lo otro, y va subiendo, y realmente no te paras a pensar, quiero hacerlo con este personaje tranquilamente, con cuidado, pero bueno, es la cosa va así. Cuando no haya trabajo me quejaré, pero... ¿Y no crees que, bueno, con el paso de los años, ¿no? Tal como se desarrollaban las carreras antes, ¿no? En los años 90, y como es ahora que es todo súper rápido. Sí, se ha cambiado, claro, pero es que antes no había internet, no había... Exactamente, ¿no? Y antes los dibujantes y los guionistas estaban mucho más tiempo trabajando en cómics, te daba tiempo a explicar una historia, te daba tiempo a hacerte con los personajes, a evolucionar. Ahora está todo pensado como para que hagas los 5 números, para poder sacar el tomo y cambio, porque la vida va así. Y hay mucho más interés en los cómics probablemente antes de que salgan que luego cuando salen. Si te fijas, se habla muchísimo de un cómic. En diciembre sale el nuevo que hemos hecho Tom y yo, el primer número. Sí. Se está hablando ahora un montón y cuando salga el primer número, la primera semana, y luego ya como que notas un bajón, que todo el mundo ha parado de hablar de él porque ya ha salido. Claro. Hay como unas expectativas, que es lo que realmente mueve al personal, y luego pues tendrá mejor o peor carrera, pero toda esa exposición que te da antes, claro, antes no era así, antes era el boca a oreja. O sea, en Watchmen, un cómic como Watchmen, hasta el número 6 no se empezó a hablar de él. Claro. Porque no había las redes sociales ni había lo que hay ahora, pero bueno, supongo que eso va con el lote. Sí, además es lo que hablamos antes, ¿no? Que hay tal cantidad de cómics en el mercado, que es eso, ¿no? O sea, de un mes para otro. Claro, es que se editan como en Estados Unidos solo como 600 títulos al mes. Es brutal, ¿no? O sea, sí, pero son unas oportunidades de trabajo que no se están aprovechando. Eso sí, eso sí. O sea, que puedas desde tu casa currar para un país que está editando 600 cómics al mes, o sea, es solo tener que encontrar la tecla para entrar. Porque es muy difícil que no te cojan. Seguro que hay un cómic que se adapta con tu estilo, si tú das y si tú te comprometes, si tienes el trabajo a tiempo. Claro, como no entregues a tiempo ya lo has cagado. Pero yo lo veo como oportunidades de negocio, o sea, como oportunidades para gente de aquí. Están trabajando gente de Italia, de China, de Japón. En Marvel están entrando gente de todos los sitios. De españoles somos un montón ahora. Italianos también. Italianos ahora están de moda los italianos. Claro, porque allí en Estados Unidos se percibe diferente el medio. Aquí tenemos todavía la mentalidad de trabajar fijos, que no me echen del trabajo y tener un sueldo cada mes y tal, y entonces curramos, y por eso en Marvel, DC, pues les gustamos porque entregamos a tiempo, hacemos un buen trabajo, no pedimos demasiado dinero, o sea, es como muy patatas fritas, ¿sabes? Y en cambio allí tienen otra mentalidad totalmente diferente, allí pues lo ven de otra manera. Lo mismo se van a trabajar haciendo storyboards para una película, como ahora van a hacer un cómic de 4 números, como ahora este mes solo voy a hacer convenciones y dibujos por encargo. Aceptan otro tipo de proyectos. Sí, digamos que lo que buscan ellos es tener un cierto estatus para ya no estar amarrados a la mensualidad. Pero no tienen esa necesidad inconsciente que tenemos nosotros de que no me echen del trabajo. Ya. O sea, llega un momento en que no te van a echar. O sea, tú ya has trabajado para Marvel, has trabajado para DC, casi te puedes ir a trabajar con aquel guionista que has conocido con el otro. Simplemente es cuestión de moverte, pero estás como cohibido, ¿sabes? Pero eso es totalmente inconsciente. Sí, de hecho hay muchos dibujantes ya, digamos, ya mayores, que podrían seguir trabajando en, no sé, te pongo el ejemplo de, no sé, un John Byrne o Byrne.
que ya no, ya hace años que no trabaja en No, solo editoriales, pero claro, hace unas comisiones. vive de dibujos por encargo. Exactamente. Es que hacer un cómic da mucho trabajo, da mucho trabajo. Y hacerlo con 4 o 6 semanas, joder, cuesta. Es chungo, sí. Pero yo para mí es satisfactorio. Yo conozco gente, allí en Barcelona está la Joso, la escuela Joso. Sí, sí. Y allí sale pues gente con talento, que ha hecho 4, 5, 6 años de cómic. O sea, le han enseñado lo que yo no pude tener, todos los aspectos de hacer un cómic. Y luego cuando llegan al mercado laboral y reciben la primera oportunidad, pues a lo mejor dicen, hostia, que tengo que estar aquí 15 horas sentado en una mesa. Y yo pensando, pero eso cabrón, que estás en tu casa, que no te vas a hacer mortero a las 5 de la mañana, que estás haciendo lo que te gusta. De verdad. El otro día tuiteó Cebulski, el de Marvel, Sí. 2 jóvenes talentos han perdido su oportunidad de trabajar, de tener su primera oportunidad en Marvel porque no han contestado en los emails que le ofrecíamos el trabajo en la primera semana. Y yo, tendrán cojonazos. O sea, Uy. aquí a Alicante siempre digo lo mismo. El que vaya a ver el vídeo por internet va a decir, está volviendo a repetir todo lo que ha dicho. Pero es que es la verdad. En Alicante hace 4 o 5 años vino el editor jefe de la oficina de Batman en DC. No había venido nunca a España. El tío que editaba, el jefe de todos los cómics de Batman que se publicaban en DC en esa época. Sí. Ahora está de jefe en IDW, pero pues fue mi editor en Batman en la época. Y lo traían por primera vez a España, aquí a Alicante, Ajá. a un salón que no estaba masificado. El tío se pasó los 3 días que estuvo en el salón para revisar portafolios así. Sí. No fue nadie. Nadie de los que quieren entrar en el negocio, de los que chavales que solamente por ir a enseñar tu trabajo para que te dé consejos, para que te conozca, para que te dé la mano, para que sepa quién eres, para que te pase su mail, para que le vayas enviando cosas. No fue capaz ni de pillar un tren y irse allí este tío que era la primera vez que venía en España. Ya. Por eso te digo que es que oportunidades hay, pero no sé por qué pues no se acaban de aprovechar. No, además, Yo me hubiera ido de cabeza, aunque hubiera tenido que cruzar España en un borreguero. claro. Pero Además es que en Estados Unidos no está solo Marvel y DC, o sea, es que hay infinidad de y vienen pocos pequeñas editores editoriales. aquí. O sea, la única oportunidad que tienes tú de estrechar la mano a un editor, que conozca tu cara, que vea tu trabajo, te dé consejos y te pase su contacto, es o vas tú allí o vienen ellos aquí. Y por una vez que viene, ¿no? Y aquí vienen 4. Sí, es verdad, no suele. 4 veces al año. Ha venido Jessica Chen ahora a Madrid, que es editora de DC. Ha venido este hombre. Ese hombre era muy importante. Que yo le dije, ¿por qué no has venido nunca a España? Y nunca me habían invitado. Y no fue nadie allí a enseñarle su trabajo. Fueron 4 personas en todo el fin de semana. No, también la imagen que se lleva no es demasiado positiva, ¿no? Bueno, se tiró aquí 3 o 4 días la más de contento, claro. Te pagan el viaje, ves Bueno, España, relajado. comes bien, Claro, claro. eso te iba a decir. Bueno, Pero sí, joder, yo lo veía allí, decía, cuánta oportunidad desperdiciada de gente que con Ya. talentazo que hay aquí, que podía estar currando allí y no Ya, ha ya, querido hacer el esfuerzo de venir. Pues sí, pues sí. Que no solo te caen las oportunidades, o sea, que tienes que ir a buscarlas, tienes que estar ahí. Hombre, claro, el que quiere PC ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, Exacto. es obvio. En Estados Unidos me da la impresión de que los guionistas, los tops, como dicen ellos, ¿no? Tienen un, digamos, un estatus especial. Ellos son los que realmente están a la busca y captura de dibujantes para hacer un tándem, ¿no? Como tú decías antes, decir, bueno, creo que con este dibujante puedo hacer grandes cosas, ¿no? Lo normal es que el editor, o sea, cuando hay el pitch de una serie, la gran mayoría de veces parece que es la editorial la que ha promovido la serie y muchas veces es así. Pero otras veces son los guionistas que van a Marvel o van a DC y dicen, quiero hacer una historia de 7 números del Doctor Extraño. La voy a hacer con fulanito, en el caso de que ya tengan dibujante. ¿no? Otras veces es la editorial que dice que queremos que hagas algo de Doctor Extraño porque nos gusta cómo escribes, o de Spider-Man, o de quien sea. Sí. ¿Quién te gusta para dibujarla? Que vamos a contactarlo, ¿cuáles son nuestras opciones? Y el guionista normalmente, pues con el editor, dice, pues me gusta este y este. Y entonces pues te llaman, oye, que fulanito te ha pedido, ¿te interesa hacer esto con nosotros y tal? Y ahí conoces al guionista, pero él ya sabe cuál es tu trabajo. Hay otras veces que son decisiones editoriales. Y los guionistas tops, o sea, nadie le dice que no al talento, ni dibujante ni guionista. Todo el mundo quiere trabajar con los mejores para sacar el mejor producto posible. Y más ahora, cuando la relación que tú estés desarrollando con un guionista en Marvel puede provocar que mañana hagáis vuestro propio cómic en una editorial donde los derechos sean tuyos. Claro. No es lo mismo hacer un cómic en Image con fulanito de los palotes que no conoce nadie, que va a vender 20.000 copias, que hacerlo con un top de la industria que vas a vender 120.000 y antes de que salga el cómic ya tienes los derechos vendidos para HBO y tienes la opción cinematográfica vendida, ¿sabes? Entonces, todo el mundo quiere trabajar con los mejores, pero al final es un poco como te encuentres a gusto.
he tenido la suerte con los guionistas de que he trabajado con Chip Zdarsky, he trabajado con John Ridley, el que ganó el Oscar por 12 años de esclavitud. En ese caso fue Marvel que me contactó y me dijo, oye, queremos hacer una historia en blanco y negro de Lobezno en Japón. Y yo, venga, más, que todo lo que me gusta, pero además que estaba liado hasta aquí. Y John Ridley, el que ha ganado el Oscar por 12 años de esclavitud, va a hacer nuestro primer trabajo para Marvel y le gustaría que lo hicieras tú. ¿Cómo dices que no a eso? Hombre, ya ves. Pues me pasé un mes sin dormir, pero yo saqué el Lobezno en blanco y negro con John Ridley. Claro, son cosas que tienes que aprovechar, pero que hay veces que tienes que decir que no. Y hay veces que un guionista que no acabas de ver mucho, no te gusta mucho su trabajo, no lo has conocido nunca o nunca has leído nada suyo, te ofrecen un trabajo con él y él a lo mejor no ha leído nada tuyo y de repente pues el guión te pega, te gusta lo que hace y acabáis trabajando juntos 10 años. Ya. Eso es un poco suerte y un poco cómo te muevas. Sí, es un poco como pasó con Tom precisamente Exacto, en Marvel, ¿no? Exacto. Con la Visión, ¿no? Con Walta. Que tampoco él era un guionista... No, él empezaba. Exacto, ¿no? Él empezaba. Y luego llegas a otra parte después, cuando ya has tenido cierto éxito y tal, en que ya te puedes permitir un poco elegir qué quieres hacer después. Claro. Pero eso es como todos los trabajos, o sea, cuanto más estatus adquieras, más facilidad y más libertad para trabajar tienes. Yo, si me llegan a decir hace 5 años que DC nos iba a dejar hacer Rorschach con total libertad creativa, haciendo yo las portadas en el formato que hemos querido, en cómics para adultos de más de 17 años, con Tom King, con Dave Stewart, con todo gente de primer nivel, y con la exposición que te da DC en un cómic así, no me lo hubiera creído. Y es que hemos tenido libertad total, o sea, he hecho lo que más salió de las narices. Y apadrinado por una mayor, o sea, esas son oportunidades que no te las crees, porque no ocurren habitualmente. Y hablando precisamente del trabajo en Rorschach, imagino que, claro, tú también eres lector eso, ¿no? de los años 80, de Watchmen, como que viste que había ahí un peso que venía sobre ti, una responsabilidad. Pero tú al final, a mí eso nunca me ha funcionado, lo del peso de la responsabilidad. O sea, yo, claro que estás contento, hostia, te van a dar Batman. Que yo ya en la New York Comic Con parecía que yo era el único que no sabía que me iban a dar Batman, porque yo hablaba con él, ¿qué? ¿Te Batman, ¿Y yo qué? Yo, exacto, me iba para atrás, ¿qué? Y resulta que me iban a dar Batman, pero yo no lo sabía todavía. Y ese peso de que me han dado este personaje, al final eres tú, el papel o la pantalla, la mesa, cierras la puerta, coges el guión, ¿cómo hago esto de la mejor manera posible? Y a mí siempre me ha funcionado el hacer lo que a mí me ha parecido. Da igual quién fuera el guionista, da igual la historia, tú explicas la historia de la mejor manera posible, intentando poner cosas nuevas, originales, cosas que se te ocurren. Y nunca me han tirado para atrás el decirme, oye, te estás pasando de rosca. Siempre he optado por la política de que si me he pasado ya me dirán que me he pasado, pero prefiero pasarme a no quedarme corto, porque eso puede hacer que tu trabajo sobresalga con el de otros. ¿Me explico? Sí. O sea, si a ti te mandan un guión donde es una página convencional, tú decides convertir como me ha pasado a veces con Tom, una página de 5 viñetas y convertirlas en 14, pero que quede algo guay, que se entienda, claro. Y pues inténtalo. Si es que no, ya te dirá, me pasó también con Chip, oye, que esta escena preferimos que sea así porque yo lo tengo pensado y luego quiero hacer esto más adelante, algo consecuente con la historia, que tú a lo mejor no sabes la historia cómo va a seguir los siguientes números, pero él sí, pues totalmente lícito, lo vuelves a cambiar y ya está. Pero si puedes hacer algo que la gente diga, hostia, qué chulo ha quedado esto, y no nos lo esperábamos, porque lo que ellos quieren, sobre todo la mentalidad americana, no es que tú copies el guión y lo hagas exactamente como está en el guión, sino que lo lleves un poco más allá poniendo de tu parte. Que cada persona que inciera en el proyecto ponga algo de su parte para que sea un producto mejor. Pues yo siempre he intentado hacer eso en lo que ha estado en mi mano. Y precisamente cuando se te ocurre alguna solución gráfica que ves que puedes mejorar, ¿lo hablas previamente con el guionista? ¿Lo consultas? A ver, se me ha ocurrido esto, ¿tú crees que...? A veces sí, luego ya cuando llevas tiempo trabajando con él ya no. Pero muchas veces sí. Lo que suelo hacer siempre para evitar sorpresas y evitar que te digan, oye, esto hay que redibujarlo, que a lo mejor te pasa alguna vez, pero me ha pasado poco, es enviar los layouts completos antes de hacer las páginas finales. Cuando yo empleo, primero leo el guión, como me llega. Ahora en el caso de Tom, porque él escribe ya el guión de los 12 números enteros o de la novela gráfica entera, y entonces yo tengo una idea de cómo empieza, cómo acaba, que es cojonudo, porque te puedes permitir
que cuadre todo. Claro. Cuando estás trabajando en una colección para Marvel o DC, que es mensual, que te están enviando el guión cada mes, que tienes 4 semanas para hacerlo, tú haces algo y a lo mejor el mes que viene no sabes qué va a pasar y hay fallos de récord, hay cosas así. Sí, pero le cuando cambian trabajas, al personaje. claro, cuando yo muchas veces he dibujado un traje que resulta que no era el que tocaba. Y luego te lo cambian o vas corriendo y te dejan las alas del personaje. Pero ahora cuando hacemos ya obras completas que tienen principio, fin y tal, te puedes permitir un poco leer cómo va el guión entero. Entonces, normalmente si es un número, pues cojo el guión, lo leo varias veces y no hago nada durante 3-4 días. Lo digiero. Porque aunque tú no estés pensando conscientemente, tu cerebro va maquinando. Sí. Y a lo mejor, pues, el primer día no, pero el segundo día se te ocurre una forma de hacer esa escena mejor que la que está escrita, o cómo plantear, porque aquí es un juego que entra todo, o sea, se te pueden ocurrir formas de hacer una batalla naval, pero formas de hacer una batalla naval teniendo que dibujar la mitad, eso es lo que te conviene, claro, porque ganas tiempo. Claro. Y ese tipo de cosas se te van ocurriendo durante estos 2 o 3 días. Y luego me pongo, cuando más o menos voy tomando apuntes, en los márgenes del guión normalmente, y luego me pongo con el guión, venga, primer día, pum, me pongo y hago los layouts, que me duran como una semana, porque mis layouts son casi lápices, luego entinto directamente sobre los layouts, los tengo muy acabados, yo cojo un archivo donde meto 10 páginas cada vez con el guión, y ahí meto toda la documentación que necesito. Si el guionista me dice que tiene que llevar la Zodiac de ese modelo, meto ahí la referencia, lo tengo todo en archivos por páginas. Y cuando tengo el layout hecho, ahora cuando salga el tapa dura de Rorschach, que vienen los layouts, podréis ver lo de acabados que son. Lo mando al editor y al guionista, oye, estos son los layouts. Yo no sé, o sea, el guionista sí se lo suele mirar, el editor va de puto culo, habrá veces que se lo miren, no se lo miren. Supongo que a estas alturas ya confían bastante en mí como para decir, como a saber que no la voy a cagar. Y una vez que tengo el ok, pues empiezo a dibujar las páginas finales, digamos, que casi entinto sobre los layouts. Y eso básicamente es la forma en la que trabajo. ¿No? Ya. Curioso. Ahora ya estás trabajando en una nueva miniserie o maxiserie en este caso, sí, con Tom, que es Danger Street, que bueno, antes me has contado que va a ser un poco diferente, o sea, os vais a alejar un poco del ambiente oscuro de Gotham o incluso del noir. Es que a mí me gusta mucho de Rorschach, ¿no? Rorschach, le metimos ahí de todo, le metimos todo lo que me gustaba y le gusta a él también, películas noir de los 70, metimos conspiración política, películas de detectives, lo metimos todo ahí. Y claro, era la época que estaba lo de Trump, que fue el asalto al Capitolio. Tom vive una calle del Capitolio, con lo que él se ha comido, pues el asalto al Congreso, se lo ha comido todo. Y el cabreo, y más la pandemia. Y todo ese cabreo que él llevaba, pues es el que metió en la obra. Y por eso la obra es tan oscura, tan política, habla mucho de la dualidad, de la bipolaridad ahora en Estados Unidos y tal. Y ahora como que le ha venido una época como más luminosa, de época Biden. Y yo al principio no lo veía muy claro, pero bueno. Lo guay de coger personajes olvidados es que te dejan hacer lo que quieran con ellos, lo que quieras con ellos. Si tú estás trabajando con Batman, sabes que Batman ese mes va a salir en 17 colecciones y no le puedes cortar un brazo. En cambio, con estos personajes puedes hacer lo que quieras porque no tienen repercusión. Y hay una serie de personajes que puede que se lleven el honor de ser los personajes con los tebeos más malos de la historia de DC, que sacaron un único número y no salieron más. Hay uno que es Starman, que no se sabe quién lo dibujó. Lo dibujaron unos cuantos filipinos. Ni siquiera no se sabe el nombre de quién lo dibujó. Un filipino random de la época. Y hemos cogido todos esos personajes y ha hecho un guión muy chulo. Un guión, pero es el mayor guión que ha escrito él nunca. Son 28 páginas, 12 números. 12 números, ¿no? De 28 páginas y está escrito, son 22 personajes entrando y saliendo de diferentes escenarios. Vamos desde el espacio hasta el desierto. Hay un montón de adolescentes, hay superhéroes, hay de todo y está escrito como un guión de televisión. O sea, sería un perfecto TV show, porque está escrito por capítulos. Los personajes, igual que en una peli de los Coen, hay tantos personajes, pero de vez en cuando se van cruzando e interactúan entre ellos, pero no hay una historia río que los una. Y eso
tanto para él como guionista, como a mí para dibujante, es un reto, porque meter tantos personajes, tantos diferentes ambientes que sean todos creíbles, que sobre todo la narración se entienda, porque venimos de Rorschach que el 70% eran flashbacks, pero en esto pasa ahora prácticamente al momento, de hecho es días, es casi tiempo, digamos, ¿no? Casi tiempo real. Sí. Pues son retos que si te dan libertad y tal, pues son chulos de hacer. Y nada, sale el primer número en diciembre, yo estoy empezando a dibujar el 6 ahora, no sé si me dará tiempo. Si no, tendremos que hacer parón, espero que no, pero la intención, porque la serie iba a ser bimensual, pero yo creo que Jim Lee con buen criterio vio que mejor lo hacíamos mensual, porque cuando son una serie cada 2 meses, sobre todo ahí en Estados Unidos, la gente se acaba perdiendo y no sabe qué mes ha salido, qué mes no. Es verdad. Entonces es mucho mejor sacarla mensualmente, y si por casualidad tuviéramos que hacer un poco de paro, pues ya miraríamos. Parón, ¿no? Pero en principio la intención es seguir. Yo he visto ya algunas páginas, ¿no? Y el único personaje que conozco así al principio es el Creeper. Sí. Está guarro, ya te digo que son personajes de DC muy oscuros de los 70. Es curioso, ¿eh? Pero bueno, con la cantidad de portadas que estoy haciendo también, y al final es que no te da la vida mucho. Eso te quiero comentar, aparte de lo que es el dibujo de cómic, te has labrado una reputación sobresaliente como portadista, ¿no? Últimamente estás ahí, que bueno... Creo que hice 50 al verano. Yo recibo todos los meses el catálogo americano, el preview, y rara es la colección que no tiene una portada tuya o alternativa tuya. Sí, sí. Lo mismo, a mí no me daban nunca portadas, no me habían dejado, porque hacer portadas, o sea, hay artistas que solo se dedican a hacer portadas. Hacen portadas pintadas, porque es como... Dentro del gremio hay como el artista de interiores, interior artist, y el cover artist. Y el que te den portadas es difícil. Por eso una de las condiciones que puse con Rorschach era que me gustaría hacer yo las portadas, porque yo tenía confianza, sabía que podía hacer cosas diferentes al resto de lo que se estaba haciendo. Sí. Y a raíz de Rorschach les gusté como portadista y me han empezado a llover las portadas y aún seguimos. Pero precisamente porque el objeto de una portada, aparte de vender el cómic, es que si sacas 5 portadas diferentes de un mismo cómic, tendrán que ser diferentes entre sí, porque para tener la misma. Claro. Y como yo intento hacer cosas diferentes a lo que hacen la mayoría de artistas, precisamente para destacar un poco, porque si no, al final estamos haciendo todo lo mismo, pues supongo que para las variantes y tal, pues les funciona, porque eso es diferente a la que tienen principal o tal. Y como les está gustando, pues sigo haciendo. Lo que pasa es que llega un momento que tienes que ir frenando un poco el tema, porque si no es que no te da la vida. Que bendito problema, pero... Ya. De hecho, antes hablamos de una de las que has hecho, que ha sido un hit, que es la famosa de Spider-Man mirando por la persiana. ¿No? Que se ha convertido prácticamente en una imagen ya icónica, ¿no? Icónica, porque... sí. Y gracias a eso, lo que te comentaba antes, eso iba a ser una historia de Spider-Man que iba a estar basada en La ventana indiscreta de Hitchcock, que al final el guión cambió totalmente, pero yo hice la portada pues con Spider-Man viendo por las persianas, claro. Y fue tal éxito que acabé haciendo 9 portadas de personajes Marvel todos mirando por las persianas. Claro, Daredevil, que es ciego, le tuvo que poner el bastón quitándola, porque te iba a mirar si era ciego. Eso es verdad. Pero bueno, ya te montabas tú la historia para que quedara. Tú te lo imaginas, ¿no? Claro, yo decía, ¿cómo está mirando este hombre por la ventana si es ciego? Y al final le coloqué el bastón para que se viera él por dentro. Claro. Y lo que te decía que es la sinergia, gracias a las portadas, pues mira, pues al final he hecho un póster para HBO Max también ahora, la nueva serie esta de García, que también es guay porque no había trabajado nunca para ninguna plataforma ni para cine y tal, y estuve trabajando con Eugenio Mira, que es el director, un tío súper majo, que hemos hecho link enseguida, porque somos muy freaks, y hemos hecho el póster también, que ha quedado muy chulo, creo yo. No sé. En la última semana te estás pegando una paliza has estado en Nueva York, en Madrid, ahora has venido aquí a Cádiz, ahora te vas para otro sitio, me dijiste. Tenerife, la semana que viene. O sea, claro, en Nueva York hay mucho trato con el fan, con el aficionado, ¿no? ¿Qué diferencia ves? Tanto del tipo de evento como del tipo de aficionado entre el español y el norteamericano. Aficionados, al final, son aficionados en todo el mundo, pero realmente tú estás aquí con la dimensión de la industria que es aquí, que no nos olvidemos que España es el segundo país del mundo que más Marvel vendía. No sé si ahora será todavía así, pero es el segundo país del mundo. Sí, ojo, sí. Compara Estados Unidos, compara España y el resto de países. Pues, ¿a qué venía esto? Lo de Nueva York. Al final aficionados hay en todo el mundo, pero tú estás aquí
con la industria que es aquí, trabajando en tu casa, en tu mesa, que yo acabo la página y me voy a meter los platos en el lavavajillas. Que no es más, porque estoy en mi casa. Sí, que no está con un smoking puesto. Exacto. Pero aparte de tener la oportunidad de hablar con tus editores, de ver a los compañeros que no ves porque uno es de Washington, el otro es de... y en Nueva York y San Diego, más o menos nos concentramos todos. A mí me cuesta ir más a San Diego porque son demasiadas horas de vuelo. El viaje es mucho más engorroso, pero en Nueva York te estás aquí 8 horas. Sí. Realmente te das cuenta de la dimensión que adquiere tu trabajo. O sea, llegar allí a la dimensión que tiene aquello, que aquí no es como... O sea, vas al booth de Marvel y aquello es gigantesco, o al DDC, y filmar ahí, ver las colas kilométricas de la gente parándote, todo lo que arrastra una Comic Con americana te da un poco de dimensión de decir, ojo, o sea, que yo estoy aquí en mi casa y aquí no te das mucha cuenta, pero cuando vas allí te das mucha cuenta, Claro. Te das cuenta de la dimensión y de lo que es lo que mueve allí la industria. Es una pasada. Ya. Básicamente, la diferencia aquí, bueno, aparte de que allí lo tienen mucho más normalizado el pagar por tu trabajo. O sea, aquí vas a firmar, y yo encantado de firmar, pero allí ya como que si quieren un dibujo ya saben que tienen que pagar. Si quieren una firma tuya, ya saben que tienen que pagar. Si quieren una print, ¿sabes? Es como una mentalidad totalmente diferente. También pasa en Francia. También pasa en Francia. Bueno, de hecho me han contado incluso alguna anécdota de aficionados americanos que no llevan una sola copia, sino que llevan varias. Una para él, otra para guardarla y otra para venderla y... Sí, más o menos. Y llevar un carrito, ¿no? Sí, son $5 por firma lo que cobras más o menos. Pues pueden llevar las que quieran, o sea, van tiendas, claro. que ellos pagan pues por cómic y tú les firmas y luego los envasan y los catalogan o los venden luego, o sea, hay como un círculo de negocio donde todo el mundo gana. ¿Sabes? De hecho, los lectores nuestros realmente están allí, porque son los cómics que se publican y el dinero que nos pagan y la empresa para los que trabajamos están allí. Para Estados Unidos. Yo aquí encantado de que salgan, pero yo aquí ni he tenido nada que ver con la edición, ni... No... O sea, hay una mentalidad aquí, digamos que tenemos que mirar más fuera, ser como más abiertos, o sea, ser conscientes de que a día de hoy no hay muchas fronteras. O sea, cuando tú pones algo en Twitter o donde sea, cuando vendes tu trabajo, ya llega a otras partes, claro. Véndelo fuera, porque la Casa de Papel ha sido número 1 en... ¿Por qué no? Y aquí tenemos siempre la mentalidad de cerrarnos. Sí, somos pequeñitos, ¿no? Exacto, voy a hacer cómics como con el público de aquí en mente para venderlo aquí. No, tío, o sea, piensa un poco globalmente. Y creo que está pasando ya con los superhéroes, y está pasando con el cine, está pasando con las series. Hoy día de hoy o sea, el que sea de aquí y en el idioma de aquí no es ninguna limitación para que tengas éxito allí. Sí, porque incluso ya ni siquiera la barrera del idioma, ¿no? Es lo que te comentaba antes, incluso mucha gente se buscaba un agente por el idioma, ¿no? Es que yo como no hablo inglés, pues prefiero tener un tío aquí que me... Ellos hablan español, ¿no? Y tú eres un editor y tú no vas a dejar escapar un talento que ves que es la hostia, aunque hable mandarín. Claro. No lo dejas escapar. O sea, eso, el arte es universal. Exacto, sí. Que, bueno, ahora estás embarcado en Danger Street, pero ¿qué personaje o grupo te gustaría dibujar en un futuro? Yo es que soy muy fricazo y es mi problema precisamente, porque yo podía, pero es que como me gusta, porque llevo poca carrera, llevo 9 o 10 años de carrera y no me ha dado tiempo tampoco. ¿no? Claro, no me ha dado tiempo. Me gustaría coger el Doctor Extraño más tiempo, me gustaría trabajar con un montón de personajes que no he podido trabajar, que me haría gracia, pero llega un momento que dice, bueno, voy a elegir qué quiero, proyecto o personaje. Claro. Pero bueno, no lo descarto. Si puedo hacer algo más de Batman, cosas así que me hacen gracia, pero ya te digo que vamos, que tiempo, si me preguntas puedo darte una lista como esto, pero punto de grande. El tiempo sé que es. Sí, y bueno, para terminar, fantaseemos un poquillo, ¿no? ¿Y qué proyecto te animaría a trabajar aquí en España? Directamente ¿Aquí? para... Ya, o sea, sin hablar del tema económico, por supuesto. Aquí jodido. Por eso te digo, no, hombre, claro, eso. Aquí ya se sabe cómo No están sé, las cosas. trabajar con cualquier guionista bueno, me gustaría hacer algo alguna vez en cine, que no he tenido oportunidad y es un campo que también me gusta. Pero de momento ya te digo que lo veo difícil con el tiempo y que dure mucho el éxito allí. O sea,
mientras vaya encadenando proyectos que más o menos me dan libertad creativa, que tienen exposición y tal, y puedo hacer lo que me guste como quiero, yo aprovecharé todo lo que pueda, porque hoy estás arriba y mañana no lo sabes. Lo que pasa, sí, sí. Además, es lo que te decía, esto va tan rápido que en cuanto miras para atrás te ves. Bueno, y hay gente que ha tenido éxito en los cómics y luego ha decidido pasarse al campo de los videojuegos o También, del cine, cine. haciendo stories o lo que sea, nunca sabes. Sí, o la ilustración y estar ahí más cómodo. Sí, o sea, o hacer un cómic con derechos propios, vender los derechos y a vivir del cuento. Eso nunca se sabe. Yo me subí en la montaña rusa hace unos años y todavía no he parado y que yo ahí- estaré arriba hasta que me echen de una patada o me... Bueno, si queréis hacer alguna preguntilla, aprovechad ahora. Creo que, bueno, aquí Jorge Se ha enrollado. ha dado, Despertar. ha dado ya bastantes pistas de cómo uno puede intentar acceder al Que eso es lo que al me ha ido bien a mercado mí. A americano. lo mejor, yo que sé, cada uno... Sí, cada maestrillo tiene su librillo. Lo único que he sacado en claro es que no hagáis caso de lo que os digan. Porque yo, si hubiera hecho caso de lo que hubieran dicho, aún estaría trabajando en el taller. Pues si tenéis alguna preguntita, aprovechad ahora. O callad para siempre, como dice en misa. Antes que nada, felicitarte por Gracias, la trayectoria gracias. y todo. Pero durante todo el tiempo que has trabajado, al mencionar que eres autodidacta, ¿no has tenido ninguna fricción con los que son académicos o algún tipo de conflicto? Sí que tienes siempre como el síndrome del impostor, ¿sabes? O sea, te has metido en el gremio, así como pum pum, ya estoy aquí. Los demás se conocían desde hace un montón de años. Unos tenían la carrera de arte, otros no, otros... Pero era como no era como que fuera un clúster cerrado, sino que tú te ves un poco como un intruso, pero es que al final tú sigues tu carrera. Y luego pues conoces más gente, cada vez te estás más metido y tal. Creo que ha sido más percepción mía que no que a lo mejor haya... Nadie me ha dicho, tú no tendrías que estar aquí porque no has estudiado arte y me ha clavado un boli en el ojo. No hemos llegado... Yo sí que me notaba al principio, pues cuando iba a las firmas y tal, como, bueno, aquí todo el mundo se conoce menos yo, que he salido de mi casa y ya veremos lo que duro. Pero eso creo que pasa en todos los campos. Te sientes un poco como un impostor en todos los sitios. También veía gente súper joven, súper talentosa y yo llegaba allí ya que casi tenía que estar ya para barrer. No sé, al final tú sigues tu propio camino. Me han dicho, no, de esta manera no se entra, búscate un agente. Esto no se hace así. Esto he hecho esto y no le ha funcionado nunca, no lo hagas. Y al final tú haces lo que tú crees que tienes que hacer y te sale bien, bien, y si no te sale bien, no te saldrá bien. Pero si te caes, que te caigas a tu manera, Sí, no claro. como lo que te han dicho los demás. Creo que eso es algo que se puede aprovechar. A mí me has dado a entender que la industria del cómic y tal es muy exigente y de hecho otros dibujantes de cómics también insisten en que es muy exigente y quería preguntarte cómo consigues compaginar tu vida laboral con tu vida privada, sobre todo la familiar y todo eso, porque... Exigente, no toda. Exigente al principio y la industria americana. Porque sacan muchos cómics muy rápido. Cuando vas adquiriendo cierto estatus, ya puedes permitirte lo mejor del mundo, que es el tiempo. O sea, el dinero no lo paga el tiempo. O al revés, ¿cómo era? Sí, no, el dinero no paga tiempo. No paga el tiempo, ¿no? Y es lo más valioso. Cuanto más tiempo tengas para trabajar una obra, mejor saldrá y mejor vivirás. ¿Cómo compagino mi vida personal con todas las 50 portadas, todos los cómics que hago y tal? Muy fácil, no tengo vida personal. O sea, Es el yo secreto. trabajo... Así, es facilísimo, te lo digo como es. O sea, oye, y bendito problema. O sea, yo trabajo en casa, veo a mi hijo, que está por ahí, a veces juego con él, claro, otras veces no. Me quito muchísimas horas de sueño, pero no cambio nada por todo el tiempo que tenía antes cuando trabajaba en el taller y tenía 12 horas o 10 horas libres. Yo no lo cambio. Yo, habiendo estado en la otra vida y habiendo esta. ¿Que tengo que sacrificar horas de familia? Sí, sí. Pero es mi elección, ¿sabes? Luego tendrás, pues siempre puedes trabajar en otros mercados o tener la oportunidad de hacer tu novela gráfica con un guionista que has conocido a tu ritmo y tener tiempo para todo. Pero realmente es lo que le decían, o sea, yo me subí a la montaña rusa con todas las consecuencias, pero las he asumido, he tomado yo esa elección.
Mi mujer, pues bueno, pues se va de vacaciones en verano con el crío y yo me quedo en casa. Ya lo sabe. Ya lo hemos hablado. O sea, las cosas no son gratis ni... Claro. Que sí, que siempre... Sí, a ver si el año que viene tienes más tiempo. Sí, me lo voy a plantear para tener más tiempo y tal. Al final nunca tienes tiempo. Porque nunca lo tienes, porque no, porque vienen los de, oye, ¿quieres hacer esto? Y yo, claro, hombre, ¿cómo no? Y ya me quedo sin vacaciones. Pero es que lo hago contento. Lo hago contento porque he vivido el hostia, mañana es lunes. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si es el caso, pero el que llegue el domingo y digas, hostia, mañana es lunes. Y ahora es, hostia, qué guay, que es sábado, los críos no tienen cola y puedo currar todo el día. Y el domingo igual. Como un gilipollas, si quieres, pero yo qué sé, yo lo disfruto, a mí me gusta, es lo que he querido hacer toda la vida. Claro. Y ahora que estoy teniendo cierto éxito, y ahora que me están yendo las cosas bien, y que tengo acceso a cosas que yo antes solo había soñado, no me pienso bajar. Vamos, me tendrán que echar de una patada. Por lo menos de momento. Pero sí, no son buenas noticias, lo siento. Yo te quería preguntar que si el hecho de haberte ido a otro sitio no te dio tanto miedo sabiendo si te iba a salir bien o te iba a salir mal, el irte a Los Ángeles, a otros lugares o haberte ido lejos. El no ya lo tenía, el no ya lo tienes. O sea, tú vas allí, cuando me fui a Nueva York, fui porque me habían dicho, oye, joder, en cualquier trabajo que quieras acceder, si tú no estás en el sitio, difícilmente lo consigas. Si tú quieres ser guionista de cine y que te compren un guión o empezar a trabajar de guionista, si tú no vas a sitios donde haya directores de cine que estén buscando guiones, difícilmente a tu casa no te van a venir a picar. Miedo da todo, porque tenía 30 y pico años y sí, había ido una vez a Nueva York de vacaciones, pero no había visto mundo, porque yo estaba todo el día currando también. Pero es que al final, o sea, ves... ¿Qué va a pasar? ¿Que no te va a salir bien? Eso ya lo tienes. Pero ¿y si te sale? ¿Y si vas allí y conoces a alguien que resulta que conoce a alguien que...? Yo siempre he estado abierto a eso. Yo he estado en muchos sitios que decía yo que pinto aquí y han salido oportunidades de trabajar o has conocido a fulanito o a menganito que luego te ha abierto la puerta para trabajar con otra persona. Son sinergias que se crean que si no estás, difícilmente las vas a conseguir. Porque... por mail sí está guay, te da acceso a todo, pero el talent search de Marvel, Ricky Purdin, que es ahora más o menos el que se ocupa de contratar a gente nueva y tal, recibe cada día 460 emails con portafolios de gente nueva que quiere entrar. 460 al día. ¿Cuánto le dará tiempo a abrir a ese hombre? Pues luego ya estás tú, que eres lista, y dices, a ver, que lo que hice yo. Este hombre que entra a trabajar a las 9 de la mañana en Nueva York. ¿Qué horas en España? Las 3 menos 10. Pues a las 3 menos 8 yo mando mi mail y cuando él se siente en el ordenador, el primero que tiene es el mío. Claro. Este tipo de cosas. Pero eso se usa en la cabeza. Allí. Voy a poner de pie para que me vea. Hola. Te quería hacer una pregunta con respecto a la industria, ya que estás en la grande, digamos, trabajando en las americanas. Supongo que aquí en España es Norma Editorial, ¿no? La que más produce, supongo. ¿Perdona? ¿Es Norma Editorial es la que más produce aquí en España, Aquí en supongo? España, bueno, Astiberri, Norma, DC, Claro. sí. ¿A cómic te refieres a no publicar de fuera, sino Claro. propio? Propia. Sí, producción propia. Norma, Planeta... Norma no especialmente. No especialmente, Ah, hacen, vale. pero... Bueno. Bueno, también está Planeta, está... Está un poco repartido. ¿eh? Astiberri mucho. Astiberri sí, Astiberri. La cúpula sí. Y ahora luego menos, ya, pero- ya las Claro, pequeñitas, ¿no? mi pregunta es, como estás ya en las grandes, digamos, ¿cómo ves de aquí a un futuro que España se ponga, no al nivel tampoco igual, aunque puede ser, o al nivel o que llegue a cierto nivel de producción con respecto a Marvel o DC y más que nada por, claro, lo mismo, de irte allí a Estados Unidos o acceder aquí en España a alguna empresa que esté en auge o que se esté moviendo? Es que aquí la industria es la que es. Ujú. Es la que es. Y somos 40 millones de personas y no podemos competir pues con los 500 millones que haya en el resto. Ujú. Claro, como has dicho que es la segunda que más, Claro, que más entonces, consume y tal. si realmente yo tenía muy claro que si quería ganarme la vida con esto de los TVOs, tenía que irme a Francia o a Estados Unidos. Porque yo no me podía permitir estar 2 años cobrando 1.000 euros al año por una obra de un tío desconocido aquí en España. Yo tenía cosas que pagar. Entonces me focalicé en esos 2 mercados. Me salió bien el americano, porque fueron los que me llamaron.
porque en Francia me decían que era muy americano para ellos y en América me decían que era muy francés para ellos. Total, que eso es verdad. Total, que al final acabé entrando en Estados Unidos. Podía haber entrado en Francia perfectamente. Yo tenía claro que en qué mercado quería entrar. Es que hacer obras aquí y exportarlas, eso sería cojonudo, porque te permitiría vivir fantásticamente y tu trabajo se publicaría en todo el mundo. Entonces tienes que focalizar que las editoriales, que la editorial con la que quieras publicar tenga una buena representación en el extranjero para poder vender los derechos y tal. La opción más corta, la más sencilla y la que creo yo que es la más factible si aspiras a ser un autor viviendo aquí de lo que quieras, es hacerte famoso trabajando para allí y luego publicar aquí. Que es un poco lo que ha hecho Rubín. Ha empezado a trabajar aquí, cuando pudo dar el salto a Estados Unidos se dio el salto, tuvo éxito allí y ahora están los dos mercados haciendo obras de aquí que se publican ya en Estados Unidos, pero las saca Astiberri aquí directamente, o sea, son para el mercado español. Pero la industria aquí como industria no creo que vaya a crecer mucho más y de hecho va menos, cada vez leen menos los chavales. Allí en Estados Unidos también se dice que está en crisis, pero este año han vendido 2,6 billones de cómics, o sea, de dólares en cómics. Es el año que más se vendió de la historia de los cómics. O sea, la industria no está en crisis, en absoluto. El año pasado es el que más se vendió de la historia. Eso genera mucha pasta. Y somos los hermanos tontos de los videojuegos. O sea, imagínate la pasta que se mueve. Gente hay. Lo que pasa es que es pillar la tecla. Sobre todo, tienes que tener claro dónde vas. ¿Qué es lo que quieres? Y una vez que sepas qué es lo que quieres, hacer lo posible para acercarte a ese objetivo. A mí es lo que me ha funcionado siempre. Yo quiero vivir de esto, ¿vale? ¿Cómo vivo de esto? Pues mira, hago esto. ¿Hubo cosas que me salieron bien? Hubo cosas que me salieron mal. Pero tenía un objetivo claro. Un objetivo que me había marcado. Y no era un objetivo imposible, o sea, difícil pero asumible. Y cuando lo consigues, pues el siguiente, te marcas el siguiente. Y así es como vas evolucionando, creo yo. O es lo que a mí me funciona, ¿eh? Habrá otra gente que le funcione otra cosa. Claro. No sé si he contestado tu pregunta o me he ido por los cerros de VA, tío. No, era más el hecho eso solo de cómo ves la industria. No creo que vaya a mejor en España, no. Por Lo desgracia, siento, ojalá, pero... como que no. Por desgracia. Podía haberla contestado mucho antes. Sí, Ya he dicho esto y ya está. ¿Alguna preguntilla más? ¿Que nos animáis? Venga, a ver. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias por la charla, ha sido espectacular. Muchas gracias. Nosotros somos, la gran mayoría de aquí creo que somos de la Escuela de Arte de Cádiz, tenemos un ciclo de... Ah, qué guay, los otros obligados, ¿no? No, han venido... Ya decía yo, digo, tanto público... Ha venido más profesores también. Vale. Y... me has despistado con eso. No, quiero decir... nosotros tenemos un ciclo superior de 2 años, ¿no? Es muy poco tiempo, ¿no? Para prepararlo y luego lo que le queda es el mundo profesional, ¿no? Y yo creo que es el gran salto que tienen que dar ellos, ¿no? No pueden acabar totalmente preparados, como te puedes imaginar, ¿no? Con 20, 22, ¿Quién está preparado? años, ¿no? Pero creo que una de las charlas, y quería pedirte un consejo para ellos, que es... una cuestión de la actitud que deben de tener a la hora de enfrentarse al mundo laboral, porque tendrán las aptitudes que tengan, podrán mejorarlas, pero creo que tú eres un ejemplo de actitud y de tomar decisiones muy valientes. Claro, pero es un arma de doble filo, porque tú me puedes decir, vale, yo escucho tu historia, hostia, qué guay, has trabajado mucho, te lo has currado y tal y cual, pero es que si yo a lo mejor, yo cuando tenía 20 años estaba pajareando igual que cualquiera. Claro. Yo no tenía esa actitud de centrarme, yo tuve esa actitud de centrarme porque tenía cosas que pagar y tenía responsabilidades. Yo entiendo que con 20 años es difícil salir al mercado y pasarte 14 horas currando en una mesa de dibujo. Vamos, tienes que ser la hostia. Yo me iría de fiesta, yo el primero. O sea que entiendo esa actitud de que estás disperso con esa edad, estás disperso. Pero eso luego te lleva, yo qué sé, aunque no puedas trabajar, es difícil salir. O sea, qué guay que puedan hacer arte, yo no tuve la oportunidad. Y seguro que les he enseñado cosas súper guays, pero no necesariamente las utilizarán ahora, creo yo. Quizás necesitan ver un poco el mundo, darse cuenta de lo que hay fuera, para valorar más lo que puedan tener luego dentro, ¿sabes? Hay veces que tú sales pensando que todo es de color de rosa, y realmente si te pasas un año sin currar, o estás currando de camarero 20 horas al día por 400 pavos, y luego te sale la primera oportunidad, o tienes oportunidad de empezar a ganarte la vida con lo que te gusta, coño, lo valoras mucho más, ¿eh? Y dices, yo no levanto la cabeza de aquí porque a mí no me mueve ni Dios de aquí, porque lo que hay fuera ya es una mierda, que ya lo sé, ¿sabes? Yo como consejo, que sigan su propio camino. Hay gente que... Yo trabajé en muchos sitios sin cobrar,
de dibujo, digo, solamente porque me gustaba dibujar y yo estaba currando de otras cosas y porque me gustaba dibujar, pues fui conociendo gente y tal. No sé, conoce gente, muévete, ves a sitios, nunca sabes dónde te va a llevar la vida. Es que nunca lo sabes. Y lo que es seguro es que cuanta más gente conozcas, más oportunidades tendrás. Porque ahora tendrán todos 17 años, pero dentro de 10 tendrán 30 y uno será director de un videojuego, el otro trabajará en el cine, el otro será guionista y tú ya los conoces, ¿sabes? Y quizá no puedas dedicarte a lo que te gusta ahora, pero dentro de 10 años sí, la muestra estoy yo, que casi con 40 me he podido dedicar a lo que me gusta. Así que, no sé, lo siento, lo tenéis jodido. No, hay muchas oportunidades ahora. Yo qué sé, ahorrar un poco, iros a Francia, a cualquier salón del cómic, enseñarles, ponerles vuestro portafolio en los morros a todos los que os encontréis, no cerréis ninguna puerta. Lo que te digo, si te pasas de rosca ya te echarán. En Angoulême hay fiestas, hay de todo, van editores, pues cuélate. Están súper abiertos, Claro. Están súper abiertos, Vas a, vamos... Que al principio tendrás que comer mierda y cobrar Sí. poco y currar mucho, sí, pero a lo mejor el segundo es mejor y el tercero es todavía mejor. Exacto. O a lo mejor no te apetece y acabas ahora a los 2 años, sales al mercado laboral y no te apetece ponerte a dibujar hasta dentro de 10. Pero todos los conocimientos son buenos y todas las oportunidades, nunca sabes. ¿Ya no tenéis más problemas? Ya lo tenéis, ya lo sabéis todo. Venga, Dime. aprovecha la última. ¿Cuándo descubriste, cuándo fue el momento que dijiste, este es mi estilo? Porque Todavía lo varió estoy con el buscando. tiempo y llegó hasta que llegó a Enrochar, que o no siente que es tu estilo todavía. Todavía lo estoy buscando. Eso es una búsqueda constante, es perseguir la zanahoria. O sea, lo que tú crees que sería perfecto tuyo no existe. Tú vas siempre buscando mejorar. Cuando empiezas, te será más claro a lo mejor hablando de cine en vez de cómics. Ya veo que es importante para ti, ¿no? Yo soy muy en tu cinéfilo. historia, Soy muy porque cinéfilo. has nombrado Y quizá, constantemente en cine quizá con la yo adaptación. tengo una forma de narrar muy cinematográfica, Claro. pero eso no lo hago conscientemente, sino que se te queda ahí en el disco duro. Tú ves las primeras pelis de David Fincher, de Cronenberg, de este tipo de directores, y son intrincadas, con muchos efectos especiales, planos raros. Y conforme van adquiriendo experiencia, se dan cuenta de que la forma más fácil y clara de explicar la historia es la mejor. Porque lo importante es que el lector, que la persona que hay al otro lado, lo entienda. Y han acabado siendo casi directores clásicos. Si ves Zodiac o ves Una historia de violencia, son películas que no tienen ningún efecto, son directores clásicos. Porque con el dibujo te pasa lo mismo. Tú empiezas al principio, lo recargas todo de raya, planos locos, contrapicados, y luego conforme vas adquiriendo experiencia, te das cuenta de que lo importante es que la historia se entienda perfectamente y que transmitas lo que quieres transmitir en cada momento. Que si quieres transmitir un efecto de altividad en el personaje, tienes que buscar un contrapicado. Que si quieres cambias de escena, tienes que poner un plano general para que el lector sepa dónde están antes de empezar a hacer interactuar los personajes, a no ser que te lo quiera guardar para el final como hacía Hitchcock. Truffaut es el mejor libro de explicar cómics, de contar, La Biblia. de dibujar cómics que se puede escribir. Que lo importante es explicar historias. Que da igual que dibujes, y de hecho los editores lo dicen, una mano siempre va a haber un tío que la va a dibujar mejor que tú. Siempre va a haber gente que dibuje mejor que tú, en todos los sitios. Siempre. Entonces, ellos buscan gente que explique bien las historias. Y el cómo interpretas tú la historia y cómo le llega al lector es lo que más valoran. Y no hay que centrarse tanto en que la anatomía esté perfecta, que el dibujo sea bonito, que cada viñeta sea una postal, sino que la viñeta o el panel que tú estés dibujando transmita lo que quieres transmitir. No es lo mismo transmitir un personaje en pequeñito, sin fondo, para dar una sensación de soledad, que no dibujar detrás la Sagrada Familia con el personaje, porque no va a transmitir lo mismo. Y tú te has pegado ahí la matada padre, pero en realidad no ha servido de nada para explicar la historia, no ha ayudado en nada. La mayoría de veces ayuda más el economizar recursos que no el enseñarlos más. Eso es lo que buscan y eso es lo que yo sigo buscando. O sea que cada vez mi intención es cada vez dibujar menos, pero porque necesite dibujar menos para explicar la historia. Pero el estilo y todo eso son cosas que al final se dejan con el tiempo. Ahora en la serie nueva he cambiado mucho el estilo que tenía en Rosa, porque eso era una serie noir de un detective en un Los Ángeles hecho una mierda,
Y ahora pasamos a una historia donde hay muchos adolescentes, mucho más luminosa, y he cambiado el estilo porque se adecuaba más a la historia. He preferido perder personalidad en función a la historia, que tiene y debe ser siempre lo primero. Creo. Bien, más bien. Ay, allí. Ya por la segunda pregunta tienes que pagar una cuota, ¿eh? Cabrón. Es coña, es coña. Si tú no tienes un estilo propio y nunca a lo mejor lo encontrarás, ¿cómo creas un portfolio si a lo mejor tus dibujos son muy diferentes? A lo mejor dibujas manga, anime, después realismo y te das un portfolio muy con el que tengas. Es que yo he visto compañeros que han llevado un portafolios que había ilustraciones estilo manga, ilustraciones estilo realista. Cada una diferente. 17, 20 páginas. Y el editor acaba de mirar el portafolios y ha dicho, oh, aquí veo muchos estilos, no parece que tengan mucha personalidad. Oye, ¿qué color más cojonudo? ¿Quieres trabajar de colorista? Y contratarlo de colorista el otro día. O le gusta tu estilo manga y te dicen, queremos que dibujes estas páginas de prueba en esta colección con el estilo que tienes en este dibujo. Como autores y artistas siempre vamos buscando un estilo diferente, siempre queremos ir más allá, siempre has leído el último cómic que te ha parecido cojonudo y quieres parecerte a él. No hay un estilo definido, pero eso lo irás encontrando con trabajo y al final adecuarlo a la historia. Si a ti te gusta el manga, pues tira por el manga, pero eso no significa que dentro de 10 años no estés dibujando superhéroes como está Belén Ortega empezando en el manga. Ahora y está dibujando Batman y Robin en DC y empezó haciendo manga y luego trabajando para Francia. Para Francia también, sí. La vida te lleva por donde te lleva. Tú te vas adaptando y ya está. Hay que ser un poco versátil también. Pero por poner en un portafolio, o sea, la ilustración que menos te guste a ti va a ser la que más le guste a ellos, porque no tenemos el mismo criterio. Como autores con el resto de la gente, ¿eh? Yo he hecho portadas que digo, vaya churrazo me ha salido. Y han tenido 3.000 likes en Twitter y han llegado a todos los sitios y se han agotado las ediciones. Y hay portadas que he dicho, hostia, esta me ha quedado ni pintada, ¿eh? Y no han tenido ninguna repercusión. Final que responder por cosas de ya que has trabajado para las dos, has trabajado para Marvel y para DC, la que te venga es la que va a trabajar al fin y al cabo, pero si tuvieras elección por cómo te planteas los trabajos o cómo te sientes tú de a gusto con, porque cada uno tiene su criterio, ¿no? A ti te pueden gustar más los cómics de DC, te pueden gustar más de Marvel. ¿Cuál elegirías tú si tuviese, yo tengo que trabajar para esta y para esta trabajo? Bueno, me ha pasado, ahora estoy en exclusiva con DC, he firmado con ellos para los próximos 2 años. Sí. Yo siento un poco más de vinculación con los personajes de Marvel porque se ha editado muy bien Marvel en España en los 80 y entonces es lo que yo llevo con la vena nostálgica. Pero profesionalmente y tal he firmado con DC pues porque el guionista con el que quería trabajar estaba allí, el colorista con el que quería trabajar estaba allí, los editores me tratan súper bien, me llevo súper bien con ellos y profesionalmente pues estoy súper a gusto en DC. O sea, más técnicamente claro, y... personajes que te gustan en todos lados vas a tener. Pero sí, yo estoy súper a gusto en DC y estaré el tiempo que me lleve. Yo también, por si alguien está con la elección de voy para aquí, voy para allá. Marvel, para yo creo que a día de hoy vas para donde te llame. Al final es eso, ¿no? El primero que te mande. Como para decir que no. Okay. Está la cosa como para... Bueno, si no tenéis más preguntas, creo que no. Pues nada, os quería dar las gracias, chicos, chicas, porque al fin y al cabo este tipo de eventos se hacen para vosotros. O sea que para mí personalmente ver una sala llena es un gustazo. Es lo que uno busca, ¿no? Dar las gracias también a la universidad. Que les han obligado, han dicho. Bueno, yo lo digo de todas formas, pero bueno. Están aquí, que es lo que importa, no han venido. Dar las gracias a la universidad por dar cabida en su programación cultural al cómic, que es un medio con C mayúscula, aunque haya algún cateto que aún no se haya dado cuenta. Cateta. Dar las gracias sobre todo a Salvador, es un gustazo currar contigo. Y finalmente, pues dar las gracias a Jorge, que bueno, la verdad es que me ha hecho el trabajo súper fácil, o sea que... No, porque yo me lío a hablar y no hace falta, seguro te has quedado con la mitad de preguntas. Perfecto, no. Ahora me sabe mal. Has cubierto todos los aspectos de las preguntas que tenía. Demasiado, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, os pido un fuerte aplauso para eso. A vosotros.